tengo ningún pronombre de género preferido. ¿Alguien tiene un pronombre preferido para que nos dirijamos a ustedes? Si no saben cómo me llamo, no les voy a decir. ¿Él? ¿Alguien más? Ok, le vamos a pedir por favor al público y a los debatientes ser muy respetuosos con respecto a los discursos de los oradores. Si van a dar muestras de apoyo, que sean con sus manitas de manera silenciosa para no interrumpir. Y de nuevo, los POIs del público, nomás levanten la mano y el orador le da la palabra o lo sienta. Sin más preámbulo, ya vamos a empezar esta gran final a nuestra gran organizadora de este concurso, Regina. Ok, no, olvídenlo, es el otro. Vas. Sí, por favor. Ese me gusta más porque no se nos pasa. Sí. Micrófono sin micrófono. Y los que entendieron la referencia, por favor, retírense. Hola, hola, hola. ¿Qué onda? Sí. Ok, ¿no? ¿Cómo va la emoción? Bueno, 1, 2, 3, 2, 3, probando. Sí, perfecto. Ya. Okay. Celebro. Empecemos. Un segundo, ya. No me dio tiempo para hacer esto muy chistoso, no dormí mucho, entonces aguántense, ¿no? Para explicar esto, voy a explicar primero cómo vamos a ganar, ¿no? Lamento. Y para ganar esto vamos a caracterizar al humano, ¿no? Estamos castigados para vivir y tener que decidir en el tiempo, ¿no? Somos un ser entre dos rayos, un rayo entre dos obscuridades, el pasado y el futuro. Por lo tanto, tenemos que comparar por qué vivir ahora es mejor que vivir en cualquier pasado. Y por lo tanto es mucho mejor elegir vivir ahora que el riesgo de vivir en el futuro. Para hacer esto vamos a basarnos en la metodología, ¿no? El velo de la ignorancia. ¿Y qué es esto? Imagínense que no ha nacido ninguno de los debatientes. Estamos todos los de esta sala en un cuarto y tenemos que saber como qué mundo nos gustaría vivir y dónde nos gustaría nacer, ¿no? Y es como, tenemos la incertidumbre, pero en este caso le agrego que sí tenemos la incertidumbre, que sabemos cómo es el presente y sabemos cómo es el pasado, ¿no? Ahorita voy a caracterizar el pasado, lo único que no sabemos es cómo es el futuro. Entonces, no sabes si vas a ser de UDG, de DUG o del ITAM, ¿no? Entonces, lamentablemente no todos les va a tocar ser del ITAM, algunos van a tener que ser otras universidades, o peor aún, les va a tocar ser todavía peores cosas, ¿no? No saben si van a ser gay, si van a ser mujer, si van a ser hombre, si van a ser cualquier otro tipo de género o de sexo que no se conocían hasta hace algunas décadas, en cualquier otro tipo de época. Entonces, por lo tanto, solo tengo que demostrar que la incertidumbre del futuro y el conocimiento claro de las fallas del pasado, lo más importante y lo más seguro para cualquier persona en incertidumbre, para cualquier debatiente o para mí, es escoger el presente. Sí, Kat. Carlos, ¿estás de acuerdo con que para tomar esta decisión la persona va a irse con el conocimiento que tenga en el momento en el que tome la decisión y va a tener conciencia de qué está decidiendo? Yo soy primer gobierno y te estoy caracterizando cómo se hace en incertidumbre y no creo que esto cierre el debate, ¿no? Al contrario, creo que lo abre aún más, a un mucho mejor análisis filosófico en todas las áreas, pero si quieres ahorita te agrego un poco de eso porque no tenemos una máquina del tiempo y no voy a caracterizar de esa forma, ¿no? Entonces, voy a empezar con la caracterización del pasado. Empecemos en los 1900, ¿no? Es como, no sabes dónde vas a nacer. Chance te toca en la Revolución Mexicana, la única época donde el país ha perdido población. Chance te toca una de las grandes utopías que tuvimos donde decidimos crecer y ser grandes como el fascismo o el comunismo de la Unión Soviética, donde termina siendo en un gulag, en un riesgo bastante alto, porque no fueron unas cuantas personas, fueron millones. Es decir, esta sala probablemente nunca se enteró la historia de que gente mucho más que nosotros pudo haber muerto, ¿no? Nos pudo haber tocado una época sin derechos, donde las otras personas, los gays, donde las personas, las mujeres no podían ni votar y además eran propiedad del ser. Es decir, hasta hace pocas décadas se seguían robando en caballo de pueblo a pueblo a sus esposas y así era la tradición y era hasta aceptada, ¿no? En el presente esto ya no continúa y en el futuro no tenemos, ¿no? No solo esto, teníamos el control total institucional. Ahora sí tenemos formas de expresión sin control estatal, tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos espacios sin control.
en las épocas de los 1900 y alrededor de todas esas décadas, es donde existía la única época de expresión y de entender. Era la institución escolar del Estado, la institución artística del Estado de los pocos privados. Es decir, si querías ser tu persona, tenías que hacerlo bajo el control institucional que decía tu sociedad y tu forma de ser. Ahorita en el presente lo que tenemos es una mayor libertad. YouTube todavía es de la gente, ¿no? Todavía no es de Disney como va a terminar siendo todas las demás cosas, ¿no? Es como si tenías este tipo de cosas, se controla, ahora no tienes esto. Y entonces, bajo el riesgo de vivir o caer bajo cualquiera de esas cosas ahí, preferimos vivir en el presente. Pero ahorita vamos a agregar más, ¿no? Regresemos a los 1800. Es como, ¿te mueres de smog? Sí, más que en la Ciudad de México, aunque sea difícil. En los 1800, en Londres, por 4 días de smog se murieron 40,000 personas. ¿Por qué? Porque escogieron mal carbón. ¿Por qué? Porque no sabían qué carbón era bueno y qué carbón era malo. Ahora sí lo es, ¿no? En esa época se morían de muchísimo más de estas cosas. O peor aún, si no vivías en un lugar industrializado, te morías de diarrea. Tus hijos no vivían más de 5 años. El estimado de vida era alrededor de 40 años. Es decir, ahorita el país con el menor estimado de vida tiene más estimado de vida que el país con más estimado de vida en los 1800, ¿no? Ahorita puedes vivir más, puedes vivir mejor, ¿no? Ahora, vamos alrededor de los 1700, es como si no eres rico o eres propiedad del señor feudal y tienes que hacer para él, o te mueres o tienes que tener 14 hijos porque esos van a durar 5 que te van a tener que mantener cuando seas viejo a los 45 años. ¿Sí? ¿Y por qué es malo vivir menos? ¿Qué? Ok, aquí vamos a caracterizar. 1, nos gusta vivir, ¿no? Por eso estamos aquí, nos gusta estar con gente. 2, si vamos a vivir menos, vamos a darle los beneficios de por qué es mejor vivir ahorita. Porque vives menos, pero vives sin diarrea, vives con Netflix, vives con internet, vives con la salud, vives con la habilidad de comprar cosas. Es decir, con lo que nos costó hacer este CND, que fue como realmente pobre. En cualquier otra época no hubiera alcanzado para nada en los gastos y nos alcanzó para muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la gran industria que nos permite tener las cosas para la mayoría de las poblaciones. Antes de eso es como regresemos a la época medieval, donde te cortaban la cabellera a eso dijeron un debate máster, ¿no? Como el peor castigo de la época medieval. Te cortaban la cabellera, o peor, si robabas te cortaban la mano por necesidad y por hambre, y si no, simplemente te morías de hambre en las constantes faminas. Es decir, las últimas faminas fuera de estados que seguían teniendo los sistemas como Corea del Norte, fueron en los 40, con la excepción de Corea del Norte y problemas en ciertos países de África. Ahí las faminas pasaban por décadas. ¿Por qué? Por los cambios climáticos que no podíamos controlar. Ahora tenemos esto. Siguiente, en el futuro, voy a darles 4 casos, ¿no? Nacemos en el pasado y somos una persona bien, somos un señor feudal. Morimos de sífilis a los 45 y vivimos 10 años con sífilis volviéndonos locos, ¿no? Es como, el sífilis te puedes morir ahora, pero sí puedes tener la cura. Y no solo eso, ahorita como persona pobre tienes acceso a mucho más entretenimiento porque ahorita la aburrición es ya no es un privilegio, sino una forma de placer, ¿no? Ahora podemos escoger aburrirnos por gusto. En esa época, ¿cuántas cosas podías hacer realmente en la vida si no era gastar 12 horas plantando cosas? O como señor feudal, tratar de vivir los pocos años que tenías bajo las enfermedades genéticas y la mayoría de las personas y que tus hijos se murieran porque es un gran costo y que pasaba sin importar qué seas, ¿no? Pasado mal, eras esclavo, eras eunuco, realmente no tenías voluntad ni podías ser, y es muy probable porque esta era gran parte y mayoría de la población en la mayoría de los lugares del mundo, ¿no? Y esto claramente no es una forma que querría vivir nadie ni aunque sean 10 años. Ahora otra, la utopía, el futuro viene. ¿Por qué se nos hace tan difícil imaginar utopías? ¿Por qué todos los libros que son sobre utopías son realmente sobre distopías? Porque no se pueden lograr, es decir, y aún así si se logran es como podríamos vivir abstraídos pues si sigue creciendo las redes sociales bajo el control de realidades virtuales de Netflix. Podríamos vivir ya no solo bajo el poder institucional, sino bajo el poder entero de que el internet, controlado ahora por las corporaciones y el Estado, decide que tienes que escoger. Todavía ahora tenemos libertad. Si ahorita los algoritmos ya nos acercan a cosas, pero nos acercan a gusto, en el futuro van a quitarnos la propia voluntad, y sin voluntad no hay realidad de vida, porque sin voluntad no hay libertad. Sin libertad no puedes escoger qué te gusta. Si no puedes escoger qué te gusta, no puedes ser feliz, porque eso es la felicidad, ¿no? Entonces, continúo con esto agregando seguridad. Es como vivimos en la época más segura y con menos conflicto del mundo, como dice Steven Pinker, ¿no? Es decir, ahorita hay mucho menos conflictos que cualquier otra historia, y si no me creen, ahorita la religión más como que están creciendo es la cienciología, y antes era el Viejo Testamento, donde Dios mandaba a matar a otra gente porque eso era lo común, era la vida, era lo que se conocía y se tenía, ¿no? Es ya como, y por estas razones, porque 1, estoy con ustedes, y si viviera en cualquier otra época no podría estar con ustedes. 2, porque el pasado sabemos cómo es, y no es bueno para la mayoría y para los pocos que no es tan bueno. Y 3, porque el futuro es un riesgo, aún si en la pequeña probabilidad de una utopía puede ser que perdamos la voluntad, pero mucho peor, que nos caiga el calentamiento global que va creciendo, que se agrega, es porque vivimos en el hoy y en la ahora. Muchísimas gracias al primer ministro por su excelente discurso, y ahora llamamos a nuestro líder o lideresa de oposición. ¿Quién es? El Camaño. Here, here. ¿Ya se acabó prep?
O esencia. Hola. Listo, a ver. Hagamos esto con toda la equidad posible. Me encantan los términos fifís que nos metió Carlos, ¿no? El velo de la ignorancia, wow. Lo que me extraña que siendo araña no sepas tejer tu telaraña, Carlos, porque se te olvidó explicar que el velo de la ignorancia es una ponderación global respecto de las características globales, ¿no? Bajo esta perspectiva entiendo que tú estés bien, entiendo que tú tengas todo este servicio de salud, entiendo que tú nos puedas decir que tienes esto, pero el mundo actual no es tan fetch, ¿sabes? Porque, ¿qué crees? Si vamos a hablar de este tipo de cosas, India tiene la mayor población del mundo también, al igual que China, entonces si nos vamos a ir a una ponderación, hablemos de India y China, ¿no? Bajo esta perspectiva nos dices, por ejemplo, que antes tendríamos supresión de derechos, hoy tenemos en China supresión de derechos, la gente no vive también en India, realmente hay un conflicto allá, creemos que no, Carlos, no nos está pasando lo que tú dices, porque si vamos a buscar lo que nos conviene, pues también busquemos lo que nos conviene en el pasado, ¿no? También habían clases acomodadas en el pasado, ¿no? Habían estas clases fifís, sí, se lo habían en el pasado, siempre lo han habido y siempre van a ser la misma proporción, siempre va a ser el 1%, no, pero esperen, no siempre, han sido a partir de la revolución industrial y a partir de que metimos este tipo de cosas, entonces creemos que hay un momento anterior a este momento en el cual todos teníamos una igualdad en la realidad, en la cual todos estábamos igual, no había uno mejor que otro, porque igual que como nos lo dicen, el problema en el que estamos en el presente es que tenemos este mundo capitalista, sí, mundo capitalista y sobre todo consumista, en donde estamos teniendo problemas serios. China ya el próximo año tiene más PIB que México y menos pobres. India era más pobres que África hace 10 años y ya no lo es. Es mejor. Gracias. Una igualdad que sufra la Lo entiendo. Y me extraña que tantos años de marquesa no sepas mover el abanico, porque sabes que el PIB no representa el desarrollo ni el bienestar de las personas, solo representa que tenemos un poquito más de dinero, pero para unos pocos nuevamente, y es el problema, que en el presente está todo súper acumulado en un montón de gente. Lo siento, Carlos, si tenemos que ir en contra de su privilegio, lo vamos a hacer, lo siento. Bajo esta perspectiva, lo que nosotros vemos es que el problema es realmente aquí, Carlos nada más nos llega como hasta 1700 porque hasta ahí le conviene, porque es donde empieza la sociedad industrial, es donde empieza el problema que se agudiza y se ve en el presente y donde entendemos que sobre todo en el presente se agudiza gracias a esta globalización y esta sociedad del consumo, a esta sociedad, y voy a meter un término fifí para que también empecemos a hablar en sus términos, en esta sociedad líquida de la que nos hablaba Zygmunt Bauman. Entonces, bajo eso creemos que hoy no tenemos sentido de comunidad, porque antes estábamos mal, pero teníamos sentido de comunidad, antes nos apoyábamos, y sí, ¿qué crees? Antes era la gente más religiosa, pero no significa que todos quisieran ir a la guerra, no significa que todos quisieran matar a gente, lo que significa es que eso era el centro de atención de toda la sociedad preindustrial, de la sociedad que no entendía el individualismo como hoy lo entendemos, porque sí, hoy nos preocupamos por tener el mejor Twitter, ¿no? Por ser youtuber, por tratar de figurar en redes sociales, pero afuera nos vale la gente, porque creemos que la responsabilidad social no es un deber de todos, creemos que el que pueda que lo haga, y eso está mal en tu sociedad, porque si vamos a hablar de tu métrica, del velo de la ignorancia, tenemos que preocuparnos por todo, y aquí no nos estamos preocupando por todos, ¿no? Ahora, ¿qué también nos dicen? Nos hablan de esto de las medicinas, ¿no? Es que antes nos morimos rápido, oye, perdón, pero ¿qué crees? Hay superbacterias hoy en día, la gente se está muriendo muy rápido, realmente, y no solo eso, sino que también la gente que está en situación donde no tiene un privilegio se muere también rápido, se muere de hambre, y todavía peor, porque dado este sistema que tenemos, se ha concentrado tanto la riqueza en ciertos países que los otros países que tienen más población ahora se mueren de hambre. Si quieres hablar de agonía, ¿qué hay peor agonía que morir de hambre? Bajo esta perspectiva también nos dicen, 10 años con sífilis, pero eran pocos los casos, ¿no? Si ese es su caso paradigmático, pero perdóname, no todos contraían sífilis, ¿no? Ahora, bajo esa perspectiva, no, es en serio, bajo esa perspectiva creemos que tenemos nosotros ganados, porque al final en eso estamos iguales, porque al final el mundo se sigue concentrando a partir de la
sociedad como industrial, ¿no? Entonces creemos que tenemos más beneficios de nuestro lado en el pasado, porque yo les voy a hablar del pasado, porque justo nosotros estamos viendo cómo podemos tener un verdadero sentido de comunidad, y es cierto, y era algo que les adelantaba nuestra alta, porque seguro escucharon nuestra baja, porque seguro escucharon nuestro caso, donde no nos está diciendo por qué vivir más significa vivir mejor. Nosotros creemos que incluso este discurso es vigente hoy en día. Hay gente que dice, prefiero vivir 5 años bien y que me muera, que vivir 20 años de rodillas, y ese es el punto fundamental. No nos están probando eso, y lo siento, háganlo en su discurso, pero tomo tu punto, Itzel. Pero podemos tomar datos generales como una menor cantidad de mortalidad infantil, una mayor tasa de duración de vida para que no nos centremos en... Gracias, sí, justo, y es desafortunado que haya antes una mayor tasa de mortalidad infantil, y es desafortunado que hayan estas tasas de mortalidad, pero igual nos deberíamos concentrar en la gente que está viviendo, ¿no? En la gente que realmente va a vivir este mundo como una ponderación, porque creo que sí es triste que hoy en día, o sea, que en ese momento haya mortalidad infantil, pero había gente que llegaba a sobrevivir esta mortalidad infantil, pero concentrémonos en eso. Sobre esa perspectiva, sobre esta gente con la que nos concentramos, creemos que estamos mejor, no solo porque hay mitigación del este espectro capitalista de este sistema, pero sobre todo creemos porque también, y esta es una crítica feminista muy importante, que igual esta misma sociedad trajo los agravamientos del sistema patriarcal que oprime a la mujer. O sea, fue esta sociedad la que genera estos problemas. Creemos que anteriormente, entonces, viviendo en esa posibilidad preindustrial, creemos que podemos conseguir una mejor calidad para todos. Ahora, y si nos morimos, si después terminamos viviendo una calidad de vida a los 35 años como pasaba antes en la Edad Media, creemos que eso está bien, porque todos vamos a estar acostumbrados a tener esa calidad de vida y no alargarla hasta momentos insufribles. Creemos que hay un derecho de decisión sobre cuándo y cuánto queremos vivir, porque creemos que existe un derecho de decisión sobre nuestra calidad de vida, que si nosotros ya no estamos contentos y que si nosotros queremos irnos a vivir allá, donde vivimos mejor pero vivimos poquito, es bueno y es deseable bajo esta métrica. Ahora, por último, honrando a uno de los grandes equipos de este debate, el argumento gorgonita, ¿no? El pueblo gorgonita es una especie que ha sido vulnerada, que no estaba presente en esta, o sea, literal en el futuro los estamos oprimiendo. En el pasado el pueblo gorgonita se pudo haber sentido más incluido porque tenía más espacio para vivir, se pudo haber encontrado un buen espacio para vivir, al igual que todos, nos pudimos haber encontrado un mejor espacio a vivir y no estar hacinados como aquí en un cuarto de 2x2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al líder de su oposición por su gran discurso, y llamamos a nuestra viceprimer ministra para continuar con este gran debate, no sin antes pedirle a la baja de oposición que deje de fregar diciendo palabras al azar al micrófono. Por favor, no interrumpamos a los demás. Te celebro. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo le quiero preguntar a Camaño de qué pensaba que se morían las personas cuando se morían a los 45 años, como de que estaban tristes y no querían vivir. No, se morían de sífilis, se morían en la guerra, se morían de hambre a los 5 años. Entendemos entonces que no es como que se murieran por gusto, e incluso contestando a la baja de gobierno, de oposición, que seguro va a decir como pues la vida es muy mala, no quiero decir groserías, la vida es muy mala y entonces pues es mejor morirnos pronto. Pues no, porque esas personas sí querían vivir y ahora, ¿qué crees? Tienes la eutanasia, el suicidio no es tan malo, puedes hacerlo tú, do it yourself ahora, y antes era como el mundo lo hacía por ti sin que tú lo quisieras. Vamos a pasar a la refutación rápida del caso de Camaño para después pasar a mi argumentación. Nos habla de India y China, que aún así es más probable que estés ahí y que como te vaya muy mal. India y China tienen menos pobres en toda la historia y estamos viendo que tienen muchísimos menos conflictos de los que han tenido históricamente. Además de esto, nos habla de que todo esto como de la opresión viene post-revolución industrial. Nosotros decimos que en las épocas anteriores había una igualdad en la que todos estaban mal, ¿no? Una igualdad en la que a todos les faltaban recursos, una igualdad en la
la que las tasas de mortalidad infantil eran altas, una igualdad en la que de todas maneras la gente no vivía bien. Entendemos que además de eso había más guerras que nunca. En este momento estamos en el momento con menos asesinatos, con menos guerras, con menos conflictos armados de la historia. Entendemos entonces que ese argumento no sirve aquí, ¿no? Además de esto nos habla de un sentido de falsa comunidad, como si antes, como fuéramos súper buen pedo unos con otros, nosotros no creíamos que fuera así. La realidad es que en este momento es el momento en el que las luchas sociales más han intentado unirse, es el momento en el que más hemos hecho frentes hacia como la opresión, y creemos que justo por eso esta es una coyuntura única, más de ello en la argumentación, pero pues sí. Y finalmente nos habla de que como este es el momento más malo para las mujeres, no. Como, sí, claro, está muy mal, pero tenemos de todas maneras una comunidad de morras enorme en la que como todas nos protegemos unas de otras, podemos votar, podemos marchar, podemos salir y exigir nuestros derechos cuando antes ni siquiera podíamos salir de la cocina. Pasemos a mi argumentación, porque ya les habló Carlos sobre como seguridad, salud y felicidad. Yo les voy a hablar más sobre felicidad y entretenimiento y haré la comparativa entre hoy y el futuro. Antes. Hablemos de la felicidad. Sí, antes. Entonces, ¿te gustan los derechos que tienes ahora o buscas más en el futuro? Busco más derechos en el futuro. La cosa es, y hay que tomarlo en cuenta, te lo explicaré en mi argumentación. 1, el futuro es incierto. 2, es mucho más probable que tenga menos derechos en el futuro. Vamos a hablar entonces de la felicidad. Pensemos en las enfermedades mentales, ¿no? En este momento tenemos una coyuntura en la que se le está poniendo atención, tenemos antidepresivos, pero tampoco es como que ya estamos en el punto en el que el gobierno nos está controlando, en el punto en el que como ya se usa la medicina de maneras malas. Entendemos además de esto, y esto es sumamente importante, que hay más oportunidades de progreso y movilidad que nunca. Es decir, el índice de Gini, que mide la desigualdad, ha bajado históricamente. Las personas que ahora son en el cuartil más bajo, que son pobres, están aún así arriba de las personas más ricas hace 100 años, y además de esto, las personas que se asume que son pobres ya tienen refrigerador, como por lo menos tienes este tipo de cosas que te está garantizando. Ojo, porque lo que pasa en el futuro es varias cosas, ¿no? 1, transhumanismo. Pensemos en que ahora las personas están haciendo cambios y modificaciones a su cuerpo, no nada más para regenerar o recuperarse, sino para mejorarse. ¿Qué va a pasar con esto? Vemos que ya hay una corriente sumamente fuerte de personas que sí se están mejorando. Entendemos entonces que son cosas que solo pueden pagar los ricos. ¿Qué pasa? Que veníamos de un lugar en el que la desigualdad provocaba esclavitud. Estamos en un lugar en el que existe desigualdad, sí, ha bajado, más como históricamente es la más baja, y ya está como abolida la esclavitud, y vamos hacia un lugar en el que regresa la esclavitud, porque de nuevo hay diferencias biológicas bajo las cuales pueden justificar la opresión, porque ahora vas a estar tú como compitiendo con el niño rico, que ahora además de ser rico se puso como implantes de cerebro y ahora ve súper bien y es mucho más listo y corre más rápido. Entendemos entonces que va a ser mucho más difícil salir adelante y tener movilidad social en el futuro. Ese no es un lugar en el que yo quiera vivir, ni lo es el pasado tampoco. Creemos que como básicamente estamos regresando a la esclavitud. Hablemos en un segundo punto sobre el entretenimiento, porque ¿qué es lo que pasa, no? Antes teníamos la televisión, teníamos como muy poco que hacer, muy poco que ver, y si nos aburríamos no era nuestra decisión, era solo porque pues no había más que hacer. Ahora tenemos muchas maneras de quitarnos el aburrimiento o enajenarnos o distraernos, que es Netflix, YouTube, que todavía son democratizados. YouTube todavía puedes escoger qué subes y las personas todavía pueden crear entretenimiento para sí mismos o unos con otros. Netflix todavía no lo compra Disney, todavía no te están imponiendo y decidiendo qué es lo que quieres ver, porque todavía importa tu opinión. En el futuro creemos que lo más probable es que con la tendencia que estamos viendo, lo más probable es que como intenten cooptar estos medios de comunicación y de entretenimiento y como solo te digan qué es lo que tienes que ver y solo te digan cómo tienes que aburrirte. Creemos que esto no es justo. Además de esto, hablemos de las redes sociales. Este es el único momento en el que las redes sociales sí nos sirven para estar conectados, pero también estamos conscientes de cuáles son los peligros de ellas. Creemos que antes de eso te perdías de ver a un amigo y estaba en otro país y se acabó, no lo volvías a ver. En este momento puedes estar conectado con ese amigo y chance pasas demasiado tiempo en el celular, pero sabes que pasas demasiado tiempo en el celular. En el futuro es mucho más probable que estemos tan enajenados que no podamos parar este tren y realmente estemos como sin poder alejarnos. Creemos que el futuro no es uno en el que queramos vivir, en el que creamos que estamos conectados y de verdad no lo estamos. Creemos que justo si podemos tener todos estos debates en este momento, si podemos hablar de esto, es justo porque si quisiéramos podríamos revertir este proceso. Creemos que esto es sumamente importante, pero sí. No solo eso, Regina, en India para el 2040 casi 1 billón de personas no van a tener agua.
El calentamiento global está aquí y ahora se está haciendo cada año peor. Gracias, ese es un muy buen punto, es cierto, en 2030 es muy probable que como ya valgamos madre todos, no queremos vivir en un mundo en el que pasen esas cosas, creemos que esta es una coyuntura y es un pico histórico de felicidad. Entonces, ¿qué tenemos además de esto? Como en la salud también tenemos un pico de felicidad, en tanto que como justo, como decía Carlos, gracias, el ambiente está, sí, está de la verga, pero se va a poner mucho peor. Creemos que venimos de una época que era mala, llegamos a una época que sigue siendo mala, pero no es tan mala, y vamos hacia una época que es todavía peor. Nosotros creemos que todo el caso de la alta de oposición se basa como en asunciones sobre que los gorgonitas eran súper buen pedo los unos con los otros, o que como los hombres eran bien buen pedo con nosotras antes de la revolución industrial. Creemos que esto no es cierto, que este es el momento en el que hay comunidades de minorías unidas más fuertes. Justamente hoy me estoy perdiendo Pride porque estoy aquí, porque la comunidad LGBT me importa mucho, pero me importan más ustedes, y solo por eso me lo estoy perdiendo. No viviría en ningún otro momento. Muchas gracias. Ahora llamamos a la vicelíder de oposición para que nos dé su gran discurso. Gracias, amigos. ¿Puedo decir algo antes de empezar? ¿Sí? Lo más espero que se la hayan pasado muy bien, que se hayan sentido bienvenidos, y quería darle las gracias a Regina, Carlos y a César, que se rifaron armando un torneo en 3 meses. Ya. Mami. Ah, sí, porque soy pequeña. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Aguántenme, soy lenta. Okay. A ver, tengo que refutar todo lo que dijo Carlos, lo que metió Regina, que al mismo tiempo es contradictorio dentro de su propio caso. Se los voy a probar porque primero nos dicen el velo de la ignorancia. Como ya les dijo David, en dado caso no es exclusivo porque en el mismo presente tenemos este tipo de cosas. Entonces, dado esto, este tipo de cuestiones no queda, no es un beneficio neto que ellos vayan a poder asegurarnos. También nos dicen que las muertes por malas condiciones. Ojo, yo también les digo que también pasan hoy en día. Nos dice, es que también te da diarrea en el presente. Pues sí, como nos dijeron en un momento en una ronda de máster, a Lalo le dio diarrea por los tacos de suadero, y creemos que eso también es preocupante, y que hay lugares donde, a pesar de que hoy en día hay medicinas, no logran llegar, por lo tanto también hay condiciones donde este tipo de cosas pueden suceder. También nos dice que hay faminas. Ojo, también hoy en día hay faminas. Yo les voy a dar el ejemplo de Yemen, les voy a dar otro tipo de cosas donde hoy sistemáticamente están muriendo miles de personas, y ¿qué creen? A pesar de toda la información, a pesar de todas las redes sociales, a pesar de todas las instituciones, nos vale un carajo y no estamos siendo personas responsables, por lo tanto tampoco el presente es mejor. Mucho más entretenimiento, les voy a desarrollar esto más, pero no es cierto. El que tengamos, ojo, o uno, este entretenimiento es controlado por ciertas personas, o dos, este entretenimiento es enajenante, por lo tanto no es mejor. También nos habla de seguridad, no dice que es un mundo con mayor seguridad, no, esto no es cierto. Creemos que es un mundo que está en un punto de desestabilidad. Tenemos a personas como Trump, tenemos a personas como terroristas, tenemos oleadas de migrantes, tenemos más que nada que eso, polarización. Creemos que este mundo está más polarizado que nunca y creemos que esto es preocupante. También Regina nos quiere venir a vender que en este momento hay más sororidad que nunca, más solidaridad. Ojo, inclusive dentro de las mismas minorías, ellas no se ponen de acuerdo, y esto es una condición de la humanidad, y creemos que en este caso lo que ella nos quiere vender como un beneficio no sucede en el presente. También nos dice que, ojo, están contradiciéndose porque nos dice que el futuro es incierto, pero al mismo tiempo nos aseguran que vamos a estar de malas patas para allá. Decimos que esto es contradictorio, inclusive si lo fuera, creemos que esa mayor tecnología que ella nos habla del niño rico y lo que sea, puede tener también cosas buenas indirectamente, como que puede ser que en el futuro tengamos la cura para el cáncer, tengamos otro tipo de cuestiones que puedan inclusive traernos estos beneficios que ellos mismos nos hablan de la medicina. También creemos que justamente ahorita hay una cosa problemática con el contenido que ellos nos están diciendo, porque ahora con toda esta información lo que sucede es que la gente puede comparar más sus cuestiones. ¿Esto qué significa? Que ahora estás consciente de todo lo que hay y estás consciente de todo lo que no tienes. Esto genera que las personas tengan problemas con sus expectativas, y no solo eso, que se depriman y se sientan frustrados. También decimos que hay un problema
con las series que ellos nos quieren vender como buenas, como Netflix y todo eso. Porque ¿qué pasa? Hay una romantización de la riqueza actualmente con el hipercapitalismo. ¿Y esto qué significa? Que los poderosos, que son los que generan este tipo de contenido, lo que están haciendo es validar que están en el poder mediante este tipo de series como Gossip Girl y todo esto. Por lo tanto, el entretenimiento que ellos nos quieren vender como bueno, que creen, es súper perjudicial. Entonces, creo que con todo esto ya dimos un buen barrido al caso que ellos nos dicen, y también nos dice de la desigualdad que genera esclavitud. Nosotros, y que ya los pobres porque tienen refrigerador, chingón. Yo les digo que uno está pésimo y súper problemático, que ojo, definan el bienestar solo con lo material. Ya les dijimos que el PIB no es definición ni de desarrollo, ni de crecimiento, ni de que la gente viva bien, porque si no caemos en lo que dijo Fox, ay sí, ahora todo el mundo ya tiene lavadora, México está chingón. No, no es cierto. Y también dicen que, ya, voy a pasar a argumentación, pero antes de eso, Carlos. Si ahora no se interesa a la gente, ¿por qué se preocuparían más en el futuro? Gracias, yo te voy, gracias. Yo te voy a decir, uno, porque en la antigüedad, que es lo que les venía a decir David, había mejores condiciones de humanidad y de lazos. Es una cosa que se llama solidaridad horizontal, justo por lo que nos habla Carlos, de que las condiciones eran tan malas, lo que sucedía es que esto forzaba a la gente a trabajar en conjunto para poder sobrevivir. Dado que las tierras eran comunales en muchos sentidos, los forzaba a trabajar juntos porque solamente de esta manera podían tener acceso a la cosecha u otro tipo de beneficios. Es un tipo de cosas que es súper relevante, que sí existía y que no solo eso, justamente como ellos nos dicen, los principios morales eran más importantes antes, por lo tanto a la gente le interesaba más esto, porque inclusive tenían este sentido de trascendencia de la religión y querían sentir que iban a portarse bien, porque si no, no. Además de eso, nosotros le decimos que el presente no es lo mejor. Uno, decimos que la música está medio chafona, decimos que es mejor poder ver a gente directamente, como Pedro Infante, como Juan Gabriel, como Queen o con los Beatles, y por menos dinero, señores. Creemos que eso está mucho mejor y eso hace clash directo con el entretenimiento. También, como ya les dijimos, las crisis de refugiados, el cambio climático y todo este tipo de cosas es problemático. Ojo, también hay una cosa, actualmente hay anomia, hay sobrepoblación y este tipo de cosas es problemático, y también puede ser que en el futuro, con el cambio climático que ellos nos digan, no tengamos sobrepoblación y esto pueda ser un beneficio directo hacia nosotros. También decimos que justo el problema con la sociedad es la sociedad del cansancio, que en el presente cada 40 segundos se está suicidando alguien. Hay más niveles de depresión. Antes lo que sucedía es que el sistema te explotaba y estabas consciente de eso. Ahora no, ahora lo hemos interiorizado tanto que tú mismo te explotas y te sientes mal contigo si no te estás explotando. Creemos que esto es súper perjudicial, porque antes, aunque sea, te dabas cuenta que era esta persona directamente más bien, y te rebelabas contra el sistema. Ahora no, ahora te atacas a ti mismo. Esto está de la fregada. Además de eso, ya les dije... No, ¿alguien del público? ¿No? Arre, vámonos. Entonces, A ver, pero ¿no consideran que sería mejor mudarnos a una época como la época de los dinosaurios, donde no existen enfermedades con Gracias. Pero es que creemos que en la época del dinosaurio chance te matan, pero sí estaría divertido ver a un tiranosaurio Rex, que Rex lo intenta, pero no es tan grande. También decimos que aparte de eso, en la línea del futuro también puede ser mejor que para el presente, porque ojo, yo les voy a decir por qué es más probable que el futuro sea mejor que el presente. Lo que decimos es que hay distintos grupos que sí se han ido empoderando. ¿Esto qué genera? Que hay una mayor probabilidad de que, dado que en el presente están luchando por sus derechos, están buscando atacar las instituciones sistemáticamente para generar espacios que antes no había vida, esto nos genera que haya una mayor probabilidad de que los niños que hoy están creciendo con este ejemplo de que estas luchas son posibles, se pueden avanzar, en el futuro también logren esto y vamos a tener una mayor cantidad de población empoderada. Tenemos más mujeres que están conscientes que no por ser mujer mereces menos, más personas LGBT que nunca que están conscientes de que se merecen tener los mismos derechos y merecen el respeto. Por todo esto, porque también creemos que vamos a tener mayor capacidad de maravillarnos si estamos en el pasado o inclusive en el futuro, porque estaría bien chido tener un Pokémon y creemos que el pueblo gorgonita merece ser reivindicado y podemos interactuar con ellos en el futuro. También por todo esto, porque les dijimos los daños del capitalismo que en realidad no son tan fuertes. Les estamos hablando de que no nos autoexplotamos en el pasado. Refutamos el caso que nos trajo Regina y Carlos, es que la mafia del poder está muy orgullosa y muy contenta de estar en esta final. Los bonitos son nuestro gran argumento.
En el presente tenemos NDT, Torneo Abierto de Mujeres de Debate, Chayanne está vivo, tenemos Netflix, Maruchan, Alexa Rodríguez la rompe en el mundo, memes de la cabecita de algodón y por supuesto lo más importante, el gallo de Lolita Ayala, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si pudiéramos elegir viviríamos en el presente y es que hay que saber, aunque nos adaptamos al status quo que nos pone el gobierno y aceptamos que entonces naceríamos en una época con nosotros, ya tenemos una cuestión de cómo se vivió en el pasado, pues seguimos teniendo las mismas habilidades, inferencias y todo que poseemos ahorita, ¿no? Es decir, bajo los estándares del presente nos elegiríamos nacer en una época del pasado o la incertidumbre del futuro. Entonces nosotros entendemos también que vivir una vida no se vale tampoco andar saltando como de Morena al PRI de regreso, o sea, ya te elegiste una vida en el pasado en alguna época y pues ahí te quedas, ¿no? Una vez, una época. Y es que nosotros creemos, para empezar, que ninguna época te puede blindar de que te vaya de la mierda. Y es que hay que entender que en todas las épocas hay minorías, hay dictadores, tal vez en el presente tenemos a Trump y tenemos algunos otros personajes que nos mencionaste, terroristas, pero pues también en el presente tuvimos a Stalin, ¿no? Y también tuvimos a Hitler, y también tuvimos dictadores que hicieron de la vida un caos y creemos que en ningún sentido tu caso, Kat, mejora tu perspectiva, porque realmente cabe en los dos sitios, en cualquier época del pasado, desde que empezamos a organizarnos en sociedades, hay minoría, hay vulneración de derechos humanos, hay enfermedades, hay muerte prenatal y hay muchísima mierda que no podemos evitar y ellos no me pueden comprobar que el que yo decida nacer en la Edad Media no va a hacer que yo llegue y a los 2 meses me muera de la peste negra, ¿no? O sea, es imposible que me lo puedas corroborar. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que preferimos vivir en el presente porque presente, ojo aquí, nosotros tenemos que elegir una época donde ¿qué? Donde tengamos mayor posibilidad, mayor oportunidad de vivir mejor que ahorita, ¿no? Es decir, que haya mayor posibilidad laboral o social o romántica, no sé. Entonces, no, entonces lo que nosotros decimos es que en el presente tenemos muchísimas más posibilidades de que esto se compruebe. Para empezar, con una simple comparativa. Soy mujer, güey, no mames. O sea, tú no me puedes señalar ninguna época del pasado donde yo tenga mejores oportunidades que ahorita, porque apenas si disminuimos 60 años en el pasado no podría ni votar, 60 años en el futuro, si la condición climática sucede como dice el primer gobierno, pues también probablemente me iré a la chingada porque no tengo habilidades de supervivencia y pues no, eso no va a cambiar en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en el pasado, por ejemplo, te casaban por obligación, hoy eliges a tu sugar daddy por convicción, creemos que en el pasado tendrías un chingo de hijos y ahorita pues gracias Ciudad de México por la ILE, ¿no? También tenemos una cuestión que nuestra generación es el perfecto balance y esto me lleva a nuestro segundo argumento que es la generación millennial, ¿no? Y es que tenemos que entender que los millennials tenemos una coalición perfecta entre los valores morales, o sea, y lo progre, ¿no? O sea, estamos a favor del aborto, pero cuando nos pregunta el taquero, ¿cuántos fueron, damita? Somos honestos, ¿no? Y le decimos, me chingue 6, la neta. Entonces, nosotros creemos que los millennials tenemos la coalición perfecta de valores, o sea, al mismo tiempo que estamos también a favor, no sé, del aborto legal, la legalización de la marihuana, le ponemos suéteres a los perros para que no se congelen en la calle, lo cual me considero yo que en cualquier otra época saldríamos del estándar normalizado, ¿no? Creemos, por ejemplo, que en la época de las cavernas, si tú llegas así como de, oigan hermanos, hay que repartirnos la comida en partes iguales, pues te meten un madrazo en la cabeza, ¿no? Y te dejan ahí sin comer 10 días. Entonces, creemos que tampoco nuestro cuerpo está adaptado, o sea, no estaría adaptado tampoco para vivir en ese tipo de épocas y creemos que nuestra condición de millennial que ya va como en la mente y en la forma de convivencia que nosotros tenemos, nos deja en una situación de súper vulnerabilidad también, por ejemplo, en la época de las cavernas, porque creo que ahí va la baja de Oppo, porque nosotros tenemos esta conciencia de que tenemos que respetar los derechos humanos. Güey, ahí se movían diario de un lugar a otro, les valía madres, iban encuerados. Nosotros somos súper moralistas, eres como de, tápate, por favor, y creemos que eso no nos beneficiaría en ningún sentido. Además, no. Entonces, ¿qué otra cosa traemos también a este debate? La cuestión de la información. Y es que, o sea, es muy importante que tengamos que reconocer que tenemos habilidades que serían inservibles. Ahorita, por ejemplo, Carlos Dávila pone tweets poca madre, ¿no? En Twitter, pero esa habilidad de qué le serviría en el pasado, o sea, así como de, wow, tengo una tendencia, entonces dirán, no manches, o sea, ¿eso qué es, no? Entonces creemos que este tipo de habilidades no nos sirven en el pasado. Además, algo muy importante que tenemos en el presente y que no va a durar mucho en el futuro ni mucho en el pasado, la escuela pública. Las escuelas
escuelas públicas en el pasado no existían, es decir, gente como nosotros no tendríamos la posibilidad de estar rompiendo madres en un CND, porque antes en el pasado las escuelas públicas no existían, la educación era privatizada y eso en ningún sentido me conviene y no quiero vivir una época donde la escuela pública no sea verdad. Y además en el futuro próximo probablemente colapsen económicamente por los sindicatos, entonces también creemos que tenemos que aprovechar esto hoy de inmediato porque se puede terminar. Además, en el futuro podemos sacar varias deducciones, ¿no? O sea, tenemos un futuro que es súper basado en la incertidumbre, pero también, por ejemplo, decían acá, ok, Whitney, ¿en el futuro tú crees que las mujeres tengan más derechos? Pues yo creo que la neta, basada en la incertidumbre, no, porque así como estamos políticamente, probablemente entremos a un proceso donde pues Cabecita de Algodón la siga súper cagando y estemos súper con una animadversión fuertísima a la izquierda y probablemente podría estar, no sé, en unos años Anaya de presidente y eso a mí no me asegura absolutamente nada con el conservadurismo que podría destacar como otra de las tantas posibilidades que trajeron a esta mesa y es que es súper válido porque es el futuro y nadie lo sabe, podría caer un meteorito que destace la Tierra en este preciso momento, hablar de eso, no. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros como millennial no encajaríamos en la época del pasado por nuestras cuestiones mentales, cognitivas y de convivencia social, que la información en cuanto a las redes y a la educación es súper importante y es solamente ahorita donde debemos aprovechar, porque no sabemos tampoco la tecnología cómo trasciende en el futuro, es decir, me encanta ahorita ponerme orejitas en el Snapchat, pero tampoco está chido, güey, pensar que la tecnología podía apropiarse de una situación como de Yo Robot donde esté de total control, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho en nuestro debate? Hemos dicho que el pasado tenemos enfermedades súper cañonas y ya lo demostrará también Itzel a través de su participación, donde tenemos una cuestión biológica que nosotros creemos que tanto las épocas del pasado y en las futuras peligran por la cuestión de enfermedades que nosotros podemos traer en nuestro ADN, nuestros restos biológicos, que también en la época de las cavernas había animales salvajes que te destrozaban y ahorita tenemos pues cuestiones súper controladas y tenemos más calidad de vida. No tenemos un monopolio de los hombres en cualquier ámbito de la vida pública, ahorita vivimos por ejemplo en modos de condiciones de igualdad o mínimo existen medios y mecanismos de defensa para este tipo de derechos y de esta igualdad, porque en el pasado no había filtros de Snapchat, porque la economía mundial estaba en pocas manos y porque estaban invisibilizados los derechos humanos que nosotros decidimos el presente y sobre el futuro pues tenemos un posible regreso de Anaya, un desmadre de calentamiento global y que si ese pedo explota no va a explotar de buena manera, o sea vamos a sufrir muchísimo y porque creemos que la tecnología está en su punto, es que estamos muy bien se repone. ¿Ya todos fueron al baño? ¿Nadie más se va a mover? Ahí les va. Bien, vamos a comenzar entonces debatiendo todo el caso que nos está trayendo la Cámara que nos opone, y es que obviamente no leyeron del todo la InfoSlide y es por eso que Masters me gusta mucho, porque obviamente nos plantea la posibilidad de verlo de una manera extremadamente creativa, y es que cuando hablamos de épocas estamos hablando de cualquier época del pasado, y es decir, obviamente pues los libros de historia están más llenos de las cosas malas que nos han pasado durante todo este tiempo como historia, los problemas de las guerras, pues los problemas de la violencia, porque son lo que más llama la atención, porque incluso hasta los libros de texto te quieren vender esa idea. Nosotros consideramos que hay una época brillante de la cual se sabe muy poco, pero se sabe lo suficiente como para que Chori y yo, siendo esta una moción de actor, decidamos vivir en esa época muy por sobre de esta. Pero primero, vamos a hablar de que hace mucho tiempo, como nos dice la Cámara Alta, pues dices que había más guerras. Pues justamente nosotros consideramos que hay una época perfecta en el mundo donde no hay guerras, así que si este es uno de esos puntos, nosotros lo vamos a combatir cuando empiece mi línea argumentativa. Nos habla, por ejemplo, sobre la defensa de los derechos y nos dice, por ejemplo, los derechos de la mujer que han
ido trascendiendo durante todo este tiempo y en esta misma lucha, pues que ha ido beneficiando mucho a ellos. Nosotros justamente en la línea argumentativa también vamos a empezar a rumbar eso porque vamos a plantear un ejemplo en donde en una época del mundo ni siquiera había géneros, ni siquiera había derechos por qué luchar. Entonces nos vamos a ir más atrás cuando todavía nos habla sobre la desigualdad y es que nos pone como que el status quo, lo peor que nos pasa justamente es la desigualdad. Nosotros creemos que sí, en efecto es la desigualdad, así que lo correcto sería plantear una época en donde la desigualdad es completamente falsa, más que al apego estricto de la naturalidad del hombre. Ahora bien, nos habla también sobre las redes sociales, en la cual nos dice que nos dan ejemplos la alta y la baja, pues la facilidad que es conectarnos y todo esto. Nosotros creemos que tener redes sociales actualmente no es en lo absoluto un beneficio. Nosotros creemos que en cambio esto lo que hace es condicionar tu vida pues al chisme, esto lo que hace es condicionar tu vida a la vida de los demás. Nosotros creemos que esto es completamente perjudicial porque en esta búsqueda falsa de la felicidad que nosotros creemos que evidentemente no es lo esencial, si nos vamos más por el concepto de la cámara baja que creemos que el sentido de la vida está en el bienestar, es como hemos planteado un caso brillante. A continuación se los vamos a presentar. Antes de que decirle a Whitney que nos pone justamente ejemplos de tecnología de la prehistoria como lo es Snapchat, nosotros consideramos que en nuestro ejemplo vamos a plantearles beneficios de Snapchat, cómo lo pueden ser, como dice, no, pues es que en Snapchat te puedes poner las orejitas y todo esto, nosotros vamos a plantear cómo justamente esto es muchísimo más beneficioso. Adelante, Alta. A lo de Whitney, el caso de Whitney es súper contradictorio porque los millennials son bien chingones y sí van a hacer las cosas bien y no votan por Anaya o no, entonces pues Gracias. Ya también te ayudé. Gracias, Simón, ya lo dicen cuando tengan un tercer orador y cuando el VP cambie en el futuro, porque eso ya no va a entrar al debate. Ahora bien, vamos a empezar con nuestra línea argumentativa en este lado. Primero, nosotros creemos que la humanidad es una especie que está de la chingada. ¿Por qué? Porque votamos por Santa Lucía. Somos violentos, somos competitivos salvajes, somos ventajosos, somos tóxicos. ¿Por qué? Ya lo hemos visto desde el principio de las épocas. A ver, la humanidad en la búsqueda de su bienestar siempre ha intentado obstruir la vida de los demás para que él tenga más bienestar. ¿Esto qué nos lleva a decir? Pues que evidentemente toda la construcción histórica ha sido a base de empeorar la sociedad. Entonces, por tanto, la sociedad de ahorita, este momento, nunca ha sido peor que ninguno de los anteriores. Siempre estamos viviendo en un momento constantemente peor. Bien, por esto nos vamos entonces a nuestro segundo argumento, que es el principio de la vida. ¿Por qué? El principio de la vida es esencial porque nosotros creemos que se centra en el bienestar. A ver, si bien sí se centra en la felicidad y en todo este rollo de lo que te puede hacer feliz, nosotros creemos que la felicidad es muchísimo muy actual porque consideramos que hay exponentes muy actuales como lo pueden ser grandes escritores como Paulo Coelho, como Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que son grandes expositores de la felicidad, y creemos que justamente hay muchísimo más principios en el bienestar cuando hablamos obviamente del mero principio humano, que es la sobrevivencia. Así que nosotros creemos que si el principio de la vida es la sobrevivencia, vamos a hablar sobre una época en donde la supervivencia tenía muchísimo peso. Ahora bien, ¿por qué el presente está de la chingada? Esto es porque todas las épocas, como ya lo dije antes, reflejan una degradación constante. ¿A qué me refiero con esto? Todo empeora. A ver, empeoran las maneras de asesinar, empeoran las maneras de pensar, empezamos a adoptar cierta serie de dogmas, cierta serie de problemáticas y empezamos a separarnos cada vez más. ¿Por qué esto es sumamente complicado? Pues porque nos volvemos más agresivos con nuestro prójimo. Esto lo vemos desde las guerras, como ya lo planteaban, la diferencia entre las guerras medievales, en donde sí eran muertes sangrientas y todo, pero al final de cuentas las guerras evolucionan a armas nucleares, a eventos más catastróficos, e incluso todo esto evoluciona a que ya no haya tantas guerras, pero las muertes sigan existiendo a través de otros sistemas como lo puede ser el comunismo y el capitalismo. Nosotros creemos que esto queda completamente derrumbado cuando planteamos nuestro caso. Ahora bien, nosotros, ¿por qué elegimos la prehistoria? Muy bien. Creemos que la mejor manera de evaluar una época en la que no había absolutamente ningún problema y en la que Chori y yo preferimos vivir, evidentemente es la prehistoria. ¿Por qué? Estamos hablando de la prehistoria antes de que esta misma sea escrita, antes del capitalismo, del comunismo, de la vida industrial, de los dogmas, de los tecnócratas, de los sofistas, de los radicales. Nosotros estamos creyendo entonces que justamente, bueno, a mí me pasó porque estaba viendo Los Picapiedra y dije, estaría con madre poderle hablar a tu lavadora, estaría con madre que tu lavabo te haga un chiste de vez en cuando
te levantas. Y además de eso, pensamos que justamente la prehistoria tiene múltiples ventajas, como por ejemplo, Regina nos decía, es que está de la chingada que no tengas refrigerador en tu casa. Nosotros creemos que la era del hielo era un refrigerador gigante, entonces no había ningún pedo, podías, tu carne nunca se podría, podías elegir qué comer en cualquier momento y nadie te juzgaba, porque justamente no había ese ideal radical de tener que decir, chale, eso está súper mal pedo. Ahora bien, nosotros creemos que hubo muchísimo más que descubrir, porque esa es la época en donde todo era absolutamente nuevo. Creemos que esa es la época en donde el conocimiento nace y después de ahí es cuando nos empezamos a agredir y empezamos a lastimarnos. Nosotros creemos que en todo caso el presente es el que no existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo que acabo de decir hace un momento quedó absolutamente en el pasado. Es más, voy a citar a un filósofo muy importante. Cuando Rafiki le mete un madrazo a Simba, le dice, ¿qué más da? Eso está en el pasado y hay que dejar el pasado atrás. Pero lo que nosotros queremos hacer es justamente vivir en esa época en donde no teníamos estos conflictos humanos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en este mismo argumento, creemos que la gente está todo el tiempo coaccionada por el pasado y nos dicen, ay, antes era mejor, antes era mejor, antes era mejor. Y esto ha sido algo completamente repetitivo en toda la sociedad y luego las personas, esas mismas, nos plantean un discurso como el que nos acaba de traer la Alta, donde dice, no te preocupes, todo mejorará, todo mejorará, todo mejorará. Y eso lo fuimos ido ignorando hasta que ya llegó el pedo de que la NASA nos dice, carnal, ya no hay nada que mejorar, en 20 años nos llevó la chingada. Entonces no creemos que haya futuro por el cual luchar. Nosotros creemos que la edad de las cavernas es el mejor lugar para vivir, porque como ya lo dije antes, hay totalmente igualdad de género, hay totalmente igualdad de entretenimiento, muchísimo más barato porque no hay concepto de dinero, se vive mucho menos y eres mucho más feliz en ese escenario. Muchas gracias. Se acomoda. Sabiamente la tortuguita de Kung Fu Panda dijo, el presente siempre es un regalo, por eso se llama presente. Voy a empezar por refutar el caso de la alta y después me iré a la baja. De parte del caso de la alta, la verdad estoy muy conflictuada, no sé qué libro de historias tenían ellos, porque al parecer antes vivíamos en una sociedad muy bonita justo antes de la revolución industrial. Entonces, pues sí, la verdad estoy muy conflictuada porque nos hablan de este sistema actual que te explota, cuando en la antigüedad estaba el feudalismo, estaba la maldita Inquisición, entonces así como que todos viviendo súper felices en comunidad, como que no, si no creías en la, o sea, antes, ahora hay clases sociales, pero antes había castas sociales, o sea, legalmente no podías hacer una movilidad social, entonces no sabemos por qué hablan de una situación súper bonita, o la verdad, cuál fue el libro que leyeron. Nos hablan, por ejemplo, de que las medicinas no logran llegar, pero es que en su status quo, las medicinas ni siquiera existen. Entonces nosotros creemos que en una cuestión de posibilidades, dentro de nuestro lado, estamos mucho mejor. Y entonces también nos hablaban de altas tasas de suicidio, pero antes, o sea, eso ni siquiera se medía, ahorita lo sabemos porque hay información. La depresión no era ni siquiera tratada, incluso comprándole por un momento que vamos a ser esclavos, somos esclavos con internet y es más plausible que nos demos cuenta. Y si yo llego con un tipo que trabajaba en Haciendo del pasado y le digo, oye, ¿tienes derechos laborales? Va a ser como de, ¿qué es eso, güey? No mames, bye. Entonces, nosotros creemos que esta época sí es mejor por la situación que ya se fue explicada a través de nuestra bancada. Y entonces, también dentro de la alta, lo que nos decían es que lo que pasaba es que se van mucho a casos específicos, como porque China y porque India y no sé. Entonces, nosotros sí les desde mi punto de información les dije que vámonos a aspectos que sí se pueden medir más generales, porque podríamos decir, es que México estaba más o menos en 1929, pero en Estados Unidos estaba en la Gran Depresión, pero en India estaba esto, pero en China estaba esto. Entonces, por eso nos estamos yendo por datos objetivos que ellos decían, no es que se están yendo por datos muy materiales, pero es lo que realmente nos va a permitir debatir, porque si no, estaríamos en super casos específicos que no nos van a ayudar en nada. Ahora sobre el caso de la baja.
Espérame, deje terminar de refutar. Entonces, lo que hay que tener en claro es que nosotros ya tenemos un adoctrinamiento, nosotros ya tenemos ciertas vivencias y es con base a esas vivencias que nosotros vamos a hacer nuestra decisión. Y ahora nosotros creemos que desde nuestro lado, las vivencias sobre las que nos han adoctrinado y en las que hemos vivido, nos han importado que lo más importante es la felicidad y es la libertad. Entonces, si nosotros con esos valores que ya tenemos, ¿por qué vamos a elegir un mundo donde estos valores no existen y por qué vamos a elegir la sobrevivencia si dentro de nuestro adoctrinamiento no ha estado como que sea lo preponderante? Entonces, también nos dicen acerca de que en la prehistoria tenían refrigeradores y podían elegir qué comer, pero nosotros pues podemos ahorita ir a las hamburguesas, a la comida china, podemos ir a los taquitos del pastor y entonces nosotros que hay más variedad de elegir qué comer desde nuestro lado, sobre todo porque allá si no cazas, si cazas un mamut, pues eso te quedas comiendo durante quién sabe cuánto tiempo y nosotros aquí sí podemos elegir. Luego nos dicen que el presente no existe y entonces nosotros les recordamos que estamos hablando de la época del presente, no el presente como un instante, entonces se queda súper fuera. Luego nos dicen que antes era mejor y que está esta narrativa que antes era mejor y nosotros desde toda nuestra bancada les presentamos nuestra narrativa que ahorita es el momento y que ahorita es mejor, entonces pues todo eso pues queda fuera porque ya les explicamos cómo nosotros sí estamos felices de estar viviendo en este momento. Luego nos decían, bueno, nosotros creemos que no hay que negar la cruz de nuestra parroquia, o sea, si nosotros viviéramos en la época de los cavernícolas, ¿por qué íbamos a elegir vivir ahí? O sea, ellos eran nómadas, nosotros somos súper huevones y no nos paramos y todo lo hacemos con Uber Eats y ya nos da flojera caminar, o sea, ¿cómo, por qué yo viviendo en esta situación y con este adoctrinamiento voy a elegir estar de nómada? Y también dice que… Mientras. A ver, David. Justo el problema es que antes sabías que el que te oprimía era otro y podías rebelarte. Ahora crees que eres tú y te sientes mal de no autoexplotarte. Está diciendo que sabíamos quiénes éramos nosotros. O sea, neta están diciendo que en la época de la Inquisición uno podía realmente decir, claro, es la iglesia, déjame rebelo. O sea, no, es en este momento donde sabemos precisamente quiénes son los poderes que nos están oprimiendo, precisamente incluso desde los videos de conspiración de YouTube que están al alcance de todos y que antes no existían. Entonces, sobre eso, pues muy fuera de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, nosotros creemos que desde lo que los explicó Whitney, pues ya sabemos cómo están una situación de posibilidades, cómo precisamente nosotros no queremos vivir en un mundo donde no está Chayanne, cómo esta es la situación más ideal en la que estamos viviendo, cómo esta caracterización de que este es el punto adecuado, porque después va a haber un auge de la derecha que nos va a afectar, porque después porque ahorita tenemos ciertos valores que es más posible que los tengamos en esta época a que los hayamos podido tener en una época pasada, y entonces vemos cómo pues no queremos vivir antes de la revolución industrial, tampoco queremos vivir en las cavernas, y hay que tener muy presente cuál es nuestro adoctrinamiento ahora y cuáles son los valores que nosotros en este momento preponderamos como miembros de la sociedad para poder elegir cuál es la época a la que vamos a aterrizar. Pero a ver, Benjamín, ¿no estás de acuerdo? O si estás de acuerdo, no sé, dilo rápido. Bueno, esa es una gran pregunta. Voy a echarle la culpa a Carlos, que fue el que empezó con que no iba a ser divertido, a Carlos Ortega. Y entonces pues pudimos lograr refutar todo, incluso lo que dijo Mariana, y estamos poniéndonos en un status quo más adecuado, donde sí estamos tomando nuestros valores actuales para elegir, donde no queremos vivir en la época de las cavernas, porque ya Whitney les explicó cuáles son las habilidades que nosotros tenemos y cómo con esas habilidades vamos a estar decidiendo. No, Whitney, creo que se acabó el tiempo, ¿verdad? Perdón. Te amo. Entonces, ¿cómo con las habilidades que nosotros ya estamos desarrollando ahora no nos van a servir para el pasado? Porque qué feo no poder tuitear, y qué feo no poder ver YouTube, y qué feo no poder ver a Chayanne, y cómo el futuro se va yendo hacia un auge de la derecha, y cómo en el futuro hay incertidumbre, que fue lo que explicó más o menos la Alta, y entonces es por eso que pues tal y como dijo la tortuguita de Kung Fu, elegimos este regalo llamado presente, y no nos gustaría vivir tampoco en un lugar donde no hubiera másters de CND, aunque hayan dejado de ser graciosos en la final. Gracias.
¿Qué pedo? Hola. Permítame, es que en UDG no tenemos de estas madres. Ok, de entrada le quiero pedir disculpas a César Rivas porque mis otros oradores estaban tan aburridos y le hicieron tan seria que el pobrecito se acaba de despertar cuando Mariana pidió un punto. Entonces vamos nosotros primero a dar las pertinentes refutaciones de por qué todo lo que se nos ha presentado de este lado está completamente equivocado. De entrada les vamos a dar la exponencia de los puntos que verdaderamente pues, no valían madre. De hecho, usé una J porque pues la neta se necesitaba para decirles por qué nosotros sí ganamos y por qué la era de hielo está más perra. Entonces vienen y nos dicen, oye, es que el pasado no está tan chido y del futuro no sabemos. Y verdaderamente, pues hay cosas que sí sabemos del pasado, güey, y eso es lo más perro que nosotros tenemos. Por favor, dejen de mandar mensajes al grupo de WhatsApp que estoy hablando, ¿no? Entonces, también nos dicen, es que el pasado no sabes dónde vas a nacer. Güey, pero pues podíamos expresarnos en ciertos lugares en donde pues teníamos nuestra propia voz y dependíamos completamente de nosotros. Y qué mejor manera que es lo que nosotros estamos queriendo buscar. En ese entonces teníamos esa expresión que ahora estamos buscando precisamente. Y luego nos dicen, güey, es que te mueres de sífilis. Güey, ¿cómo se contagian sífilis? Por contacto sexual, güey, eso está de poca madre, no mames. Hay más contacto sexual si me muero de sífilis, eso quiere decir que tuve una vida placentera y estamos a favor de la vida placentera y la libertad sexual. Entonces también vienen y nos dicen, güey, es que vives menos, pero en lo que cae Ortega, además de no ser gracioso, es que no nos explica por qué vivir menos está de la chingada. Nosotros ya le dijimos por qué vivir menos está tan perro, y si el paradigma que él nos plantea del pasado es que está tan culero, güey, entonces vivir menos es algo benéfico en lugar de algo maléfico como la película de Disney. Entonces también nos dicen, oye, es que el futuro está culero. Oye, qué mal pedo que Regina no quiera más derechos de los que tiene ahorita, güey. Eso está de la chingada completamente, y por eso nosotros les presentamos que bajo el status quo actual del progresismo, nosotros queremos más progresismo y quiere decir que tendremos más derechos. Eric, ya siéntate, güey. Entonces también nos dicen, oye, es que el gobierno nos controla. Y después nos plantean ese punto de, es que antes tenías más refris. Qué mal pedo que tengas un refri y no tengas con qué llenarlo, güey. Eso está de la chingada. Y nosotros te estamos planteando que por lo menos en la era de hielo, güey, podías tener un hielo en donde poner tu pinche bellota. ¿Qué te sientes, Eric? Entonces también nos dicen, oye, es que el entretenimiento está chido. Güey, esperamos semanas y meses para que salga una película nueva. Entonces, ¿por qué, si está tan chingón el presente, no nos conformamos con lo que tenemos ahora en este momento y esperamos lo del futuro? Nos dice las redes sociales también. Güey, los eventos de Facebook son a futuro, güey, no son en el presente. Aguantan. Güey, Eric, te dije que no estés chingando. Después Regina nos viene y nos dice, güey, es que no queremos más derechos, qué mal pedo. Después viene la baja y nos dice, es que tenemos cosas chidas como el gallo de Lolita Ayala, el abierto de mujeres, Valentín Elizalde. Güey, el abierto de mujeres no es ahorita es CND, el abierto de mujeres está en el pasado. Lolita Ayala tuvo su gallo en el 2006, no mames. Valentín Elizalde ya no está con nosotros en vida, güey. Todo eso son beneficios que caen de nuestro lado de la casa. También nos dicen, güey, las otras épocas están culeras. Y pues, y vienen y ponen un nombre que se llama El presente podemos vivir mejor. Si está tan chingón, ¿por qué le pones el eslogan de Felipe Calderón que es del pasado, güey? ¿Qué pedo? Vivir mejor era propiamente del ITAM y del pasado. Entonces comprobamos que incluso en su línea argumentativa, Felipe Calderón fue mejor presidente. También nos dicen, es que los tweets están chidos, los tweets de Dávila están chidos. Güey, Dávila no está tuiteando y no dice ahora, él está tomando notas. Los tweets de Dávila son del pasado y los chingones que va a poner son del futuro. También nos dicen, es que sobre los derechos, güey, si la línea progresista es actualmente progresista y busca más derechos, pues continuamos con el status quo y en el futuro habrá más derechos. También nos dice, las historias de Snap están súper perrísimas. Güey, qué chavorruco, ya no usamos Snap, güey. Usamos historias de Insta, usamos historias de Facebook, usamos historias de Excel. O sea, todo tiene historias, no solo Snapchat. Ortega, hazlo reír si no te sientas. En la era de hielo se vivía tan mal y había tanta hambre que tenías que perseguir una bellota por 4 películas. ¿Cómo se vivía mejor? Es una época, no un instante, si sabes la diferencia. Sabemos que eso es benéfico porque, güey, si duró 4 películas,
no solo era tu comida, era tu diversión, güey, no mames. Y esa bellota era más divertida que el caso de gobierno. Aparte, tenemos que dejar algo muy en claro. Se equivocaron en la carga de la prueba, porque si el presente es lo más chingón, quiere decir que el presente es mi discurso, güey. Lo más chingón es mi discurso. ¡A huevo! Entonces también nos dicen, güey, las medicinas no existían. No le creas a Whitney. No le creas a Whitney de que sí hay medicinas. Te está diciendo que sí hay medicinas porque ella aprobó el presupuesto y sí hay medicinas. Se nota que nunca has ido al IMSS, güey, no mames, no hay medicinas. También nos dicen, es que eliges qué comer. Güey, ya no tengo varos, ND costó 500 varos, güey, ¿qué voy a comer ahorita? Y si elijo ahorita qué comer, o estoy checando el timer o les estoy dando el speech. ¿Sobre la hora de la comida? También nos dicen, es que antes éramos nómadas. Güey, precisamente por eso vamos a antros, pues porque no nos gusta limpiar, y si soy nómada no tengo que limpiar mi cuarto porque simplemente cambio de cuarto, así de sencillo. Por eso hay cosas desechables, a huevo. También en nuestra línea argumentativa, ¿qué les presentamos? Bueno, que de entrada el presente está de la chingada, porque tenemos a López Obrador, güey, que no mames, ya siéntate, cabrón. También tenemos que, todo lo que... que vivimos en la esperanza del futuro. Y si el presente es un regalo, güey, ahorita no es Navidad ni mi cumpleaños, güey. Mi cumpleaños va a ser en el futuro, en un mes, y Navidad va a ser en unos meses, güey, o en unos meses atrás. Así que les estamos exponiendo que no es un regalo para nada. También les decimos, güey, que vivir en el pasado estaba más perro, porque de entrada ya les mencionamos que desde nuestro lado de la casa tenemos muchísimas más ventajas de vivir en la era de hielo, de que, güey, hace más frío, quiere decir que no hay calentamiento global de entrada, de lo que tanto de ustedes están mamando, que perseguimos y nos entretenemos con nuestra comida en lugar de estar esperando como babosos que llegue el mesero, y también les estamos diciendo que precisamente la humanidad está a la verga. Y nuestro argumento principal y clave es que el presente ya no existe, y eso se los acabo de comprobar diciéndolos que el presente es mi discurso, y su línea argumentativa se basa en un presente en el que no es mi discurso, güey, así que están errados. Les estamos diciendo que el presente es una imagen creada, ya se los dijo el Vilchis, es una imagen creada y en sí no existe, es un invento del imaginario colectivo, porque ya pasó el discurso de Ortega, ya pasó el discurso de gobierno, ya pasó, y lo único presente es lo nuestro. Entonces, estamos diciendo que nuestro discurso sí está chido, pero que estuvo muchísimo más chido cuando comenzó este discurso, y así que vivir en la era de hielo está más perro. Les estamos comprobando que su carga de la prueba está equivocada y que, por supuesto, güey, nosotros sí los hicimos reír. Qué poca madre que ustedes no lo hagan, güey. Una disculpa ante todo, y quiero decir que si en este circuito se permitiera nombrar a Ricardo Acosta, yo le agradecería por el logo que nos dio, pero como no se puede, pues no lo voy a hacer. Gracias.